Bienvenidos a Bartolomeo Meo, fans de los Mugiwara. Hoy traigo un tirando del hilo un poco express, pues acaba de surgir en este último capítulo. Todos estaremos deseando saber a qué isla van a ir los protagonistas, y esta escena puede ayudarnos mucho a deducir dónde va cada uno. Sobre todo si tenemos en cuenta este mapa, que es canon. Si localizamos Wano en el mapa, podemos comprobar que tenemos 3 islas próximas a él. Así de primeras no parecen coincidir, pero si nos fijamos bien en la viñeta donde Trafalgar Law nos habla de las 3 islas, podemos comprobar que los puntos cardinales están alterados, de forma que el norte está abajo. Así que si le damos la vuelta a nuestro mapa, tenemos una coincidencia casi completa. ¿Cuáles son estos destinos? Pues la isla que parece estar más cerca, hacia la izquierda, es precisamente Elbaf, la isla a la que muchos esperan que vayamos ahora. Sin embargo, si las 3 islas de la viñeta son estas 3, ese sería el destino de Trafalgar Law, que ya ha dicho que es la que le hace avanzar más hacia la meta. Y como vemos, así es. La isla que parece corresponder con el destino de Kid sería Hachinosu. ¿Os suena? Pues para aquellos a los que no os suene, esa es la isla en la que tiene su base Kurohige. También es donde se crearon los Piratas Rocks y donde se inventó el Davy Backfight, al que espero no volver a ver jugar a los sombreros de paja. ¿Y entonces dónde irían los Mugiwara? Pues la isla que nos queda de esas 3 es la isla Sphinx, y la conocemos por ser el lugar donde nació Shirohige, y la pudimos ver justo antes de Wano, cuando Nekomamushi fue a buscar a Marco. Si es ahí donde van a ir, nos volveríamos a encontrar con Marco, ya que es donde vive ahora. ¿Y por qué razón iban a ir ahí? Pues solo se me ocurre que dado que lo último que sabemos del último Rod Poneglyph es que Roger lo encontró en la isla Yojin, pero que ya no está allí, una de las cosas que podrían haber pasado con él es que los piratas de Shirohige se lo hubieran llevado. Barba Blanca supo por parte de Roger que iba a venir esta gran guerra y que un día emergería para liderar el cambio. Ya le dijo a Kurohige que él no era el que Roger estaba esperando. Así que tendría sentido que se lo hubiera llevado para impedir que alguien no deseado tuviera acceso a él, dado que la isla Yojin es lugar de paso para casi la totalidad de piratas que van al Nuevo Mundo. Y además fue su territorio durante muchos años. Y dado que esa ciudad natal suya está oculta, sería un buen lugar para esconderlo. Esto sería lo que tendríamos si estuviéramos en una situación de plena coincidencia con las 3 islas. Pero podría no ser así. Por un lado tenemos esos interrogantes que nos pusieron en los nombres de las 3 islas y por otro, pequeñas discrepancias con los puntos cardinales, como la posición del Elbaf, que no parece encajar con una situación al norte de Wano, aunque también es verdad que tampoco lo está en la viñeta. Pero Sphinx sí que no está al este, sino que un poco al oeste. Si queremos pensar en alternativas, tendríamos que Law o va a Elbaf o va a una isla que no aparece en el mapa y que estaría por debajo de Elbaf y más al este. Y entonces sería Kid quien fuera a Elbaf. Lo que sí parece complicado es que sean los Mugiwara los que vayan a la isla de los gigantes, y significaría que la posición de Elbaf no es para nada correcta en este mapa. Y si Elbaf no es una opción, ¿cuáles serían las opciones para los Mugiwara? Pues en el caso de que fuera Kid el que fuera a Elbaf, entonces tendríamos a los sombreros de paja llegando al feudo de Kurohige, la isla Hachinosu. ¿Podría tocar ya el enfrentamiento con esa tripulación? Pues no lo parece, porque lo último que sabemos de Kurohige y sus comandantes es que se fueron a buscar algo, aunque también podría ser que hubieran vuelto ya. Y la última opción que se me ocurre, fuera de que vayan a una isla que no conocemos y no salga en el mapa, que entonces podría ser cualquier cosa, es una que, entre lo poco que sabemos de ella, es precisamente que no sale en los mapas, God Valley. Ahí nos quedan misterios por resolver, y dado que nos han privado de cualquier información sobre esa isla en el flashback de Kaido, se espera que la información nos llegue por otra vía, ya sea visitando la isla directamente o que Kurohige tenga algo que contarnos. Bueno, pues aunque la siguiente no sea Elbaf, las 3 opciones que propongo son destinos muy interesantes. Quizá el que menos sería Sphinx, donde parece intuirse una visita corta, ¿no? Aparte de saludar a Marco y, tal vez, conseguir el último Rod Poneglyph, no parece poder pasar mucho más. Pero siempre hay formas de hacer que se líe, sobre todo si se reciben visitas inesperadas como Kurohige o uno del que no sabemos nada y todavía tiene que hacer algo en la historia, Weevil. También me ha llamado la atención que hay teorías para que el último Rod Poneglyph esté en God Valley o incluso que lo tenga Kurohige, que también los está buscando. Así que parece que las 3 opciones son candidatos a su localización.
¿podríamos tener ya el último a mano? Y bueno, siendo Oda, la verdad es que tampoco sería raro que los Mugiwara no acabaran en el destino que acaban de marcar y pase algo que los lleve a cualquier otro sitio. Pero de momento, esto es lo que tenemos en esta escena. En fin, sé que este vídeo es más corto de lo normal, pero teniendo este mapa en la mano no he podido reprimir mis ganas de compartir estas opciones con vosotros. Así que espero que os haya gustado este tirando del hilo y si es así, posiblemente nos veamos en algún otro vídeo. ¡Nos vemos!